Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy nuevamente vamos a estudiar el libro de Job, el capítulo 38. Entonces espero que lo tengan ahí a la mano, su Biblia, su cuaderno, una pluma, si es que están haciendo anotaciones. Y eh, voy a esperar a que empiecen a conectarse, porque creo que en lo que yo me conecto, ustedes me ven y yo veo que se empiezan a conectar, pasa un rato. Y probablemente las personas que vean esto después van a ver cómo eh, estamos aquí un minuto o dos esperando que se conecten y tratando de hacer que pase este tiempo. Todavía no veo a nadie. Um, y les decía, el capítulo que vamos a estudiar hoy es el 38. Ahora sí ya estamos en la recta final de este libro de Job. Y para muchos, eh, esta parte es la mejor del libro de Job. Entonces, espero que de verdad que todos tengamos un corazón dispuesto, que aún las distracciones y cosas que pasen a nuestro alrededor, bueno, pasen a segundo plano por escuchar la palabra de Dios y lo que hoy nos quiere hablar, porque en verdad créanme que mientras estudiaba esto y desde la semana pasada y lo leía, algo pasaba en mi interior, ¿no? Yo sé que es Dios y su Espíritu Santo que hablaban a mi vida. Entonces, en verdad espero que también eh, sea así para la suya, ¿va? Entonces, pues vamos a empezar orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien hable en nuestras vidas, ¿va? Pues, Señor, te damos gracias por este día nuevamente en que tú nos permites eh, estar en esta transmisión, que tú nos has dado los medios para poder continuar estudiando tu palabra y que aún tú y tu Hijo sigan siendo revelados a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás, por lo que tú hiciste, Señor, y aún por este estudio que hemos estado llevando alrededor de todo este tiempo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Entonces, les decía, es el capítulo 38 y a lo largo de este libro de Job hemos pasado por varias etapas. Esta ya es la final. Bueno, sí, la final. En principio, bueno, veíamos cómo todas las circunstancias alrededor de la vida de Job lo llevan a un punto en el que sus amigos intentan hacerle este, pues hacerle ver o hacerle sentir que Dios simplemente castigaba a quienes eran malos, ¿no? Y que a los buenos eran recompensados y que ese era el motivo del sufrimiento de Job. Sin embargo, es Job quien de alguna forma hace que sus amigos se callen, pero no los logra convencer de que realmente en Job no había motivos, ¿no? Conforme a lo que ellos decían para que pasara todo este tipo de circunstancias. Después vemos como Eliú, un joven, habla a la vida de Job y realmente hace que Job guarde silencio porque llegaba un momento en el que Job ya estaba en un orgullo y en un punto en el que él sentía que era intocable, ¿no? Que Dios no Dios estaba por la situación. Entonces Eliú realmente es un joven, es un hombre que Dios utiliza para preparar lo que Dios iba a hablar a la vida de Job, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar hoy. Y por último, en esta parte, es Dios hablando a Job, pero para llevarlo a un arrepentimiento. Porque de todo esto hemos podido llegar a la conclusión
que Job sí era un hombre honorable, era un hombre digno de admirar, pero un hombre que no se había arrepentido ante Dios. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Y lejos de Dios darle respuestas a Job, le hace preguntas. Y lejos de darle conclusiones, le habla pero por hechos. Y es el mismo Job, bueno, Dios lleva a Job a... Y es lo que vamos a estudiar en este capítulo 38. Y dice, espero que ya lo tengan ahí, el título es Jehová convence a Job de su ignorancia. El versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, fíjense, Dios se presentó ante Job mediante un torbellino. Y el Señor, a través de la historia, y podemos verlo en la Biblia, ha tenido formas muy diferentes de revelarse al ser humano, ¿no? A Jacob, por medio de una escalera donde subían y bajaban ángeles. A Moisés, en una zarza donde había una llama de fuego y esta zarza no se consumía. Se ha presentado al hombre a través de la ley, a través de los profetas, de sus discípulos, a ti y a mí a través de su Hijo, a través de su palabra. Ha utilizado todos los medios, ¿no?, posibles para él presentarse a nuestra vida. Y hay un punto en el que Dios utiliza una experiencia, un momento en que transforma nuestras vidas, ¿no? Y este había sido el momento en el que se había presentado a la vida de Job a través de ese torbellino. Y de una forma retórica, una forma diferente, este torbellino es como que todos los problemas, ¿no?, en que Dios se había encontrado, y realmente es Dios, cuando en ese momento donde Job ya no ve esperanza, es donde Dios aparece y habla a su vida. Y bueno, es de esta forma. El 2 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Fíjense, aquí Dios no considera las palabras que Job había dicho con anterioridad como palabras malas, sino como palabras de alguien ignorante, porque menciona sin sabiduría, ¿no? Sin conocimiento, sin saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, más allá de condenarlo, Dios, bueno, el propósito era llevarlo a arrepentirse, y es lo que pasa contigo y conmigo. Dios, a través del Espíritu Santo y por medio de Jesús, es que tú y yo podemos arrepentirnos, pero ha sido por la gracia de Dios. Y esto mismo era lo que estaba a punto de pasar en la vida de Job. Entonces en el 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Recuerden que es Dios hablando a la vida de Job. Entonces, si recuerdan anteriormente, y vamos a leerlo, en el capítulo 13, versículo 22 y 23 de este libro de Job, Job reta a Dios a que sea él quien le responda por qué están pasando todas estas circunstancias a través de su vida. Y vean, Job 13, versículo 22 y 23. Váyanse tantito atrás. Fíjense las palabras de Job. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Vean la arrogancia de Job en ese momento, ¿no? De decirle a Dios, respóndeme tú y yo voy a hablar. Y aquí es Dios quien cambia totalmente la perspectiva de esto, porque él, o sea, le dice, yo te preguntaré y realmente la jugada Job, ¿no? Yo voy a ser quien te va a preguntar y tú eres quien me tiene que contestar. Y vean a través de todas estas cosas, todas estas preguntas,
Este, vamos a irlas estudiando, pero igual mientras las vamos estudiando, simplemente traten de imaginar todo lo que estaba pasando. Bueno, todo esto que Dios le pregunta a Job, traten de imaginarlo mientras sucedía, ¿no? Y si realmente, pongámonos en el lugar de Job, realmente tú y yo seríamos capaces, tendríamos la inteligencia y, no sé, el poder para tratar de responder o siquiera de entender qué era lo que Dios estaba diciendo en ese momento, ¿no? Vamos a leer del 4 al 7 y estos versículos hablan de la imagen de cómo se estaba creando una obra perfecta y era la creación de la tierra. Entonces, escuchen y simplemente traten de imaginar lo que pasaba o tratar de estar en el momento en el que Dios estaba haciendo todo esto, ¿no? Vean, voy a leerlo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Decíamos, aquí Dios cuestiona a Job sobre la creación de la tierra, ¿no? Y le dice, ¿sabes tú quién puso tal medida? ¿Sabes tú en dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Eh, todas estas preguntas, imagínense o traten de estar en la posición en la que estaba Job. O sea, en principio, ya que Dios hubiera respondido a lo que él tanto quería, que era que eh, Dios estuviera ahí con él para que él pudiera expresarle y no, Dios estuviera con él. Y que lejos de responderle, empezara a cuestionarlo, o sea, empezara a llevarlo en un punto en el que no hubiera responder este tipo de cosas. Eh, ¿Cómo se habrá sentido Job? Y te pregunto a ti, ¿cómo te sentirías tú? Porque decíamos anteriormente, muchas veces nos creemos como Job, ¿no? Que somos intocables ante Dios y que somos merecedores de todo lo mejor, de todo lo bueno, que nada malo nos puede pasar porque somos hijos de Dios, porque creemos en Dios. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas y nos cuestiona de alguna forma con esto mismo que cuestionaba a Job, pues realmente somos incapaces de poder dar una respuesta. Eh, incluso somos incapaces de poder eso, ¿no? Que en algún momento nos creemos de poder decirle, de poder cuestionarle, de poder juzgarle, de poder exigirle, porque nosotros no estábamos ahí. Eh, entonces, el propósito de estas preguntas era recordarle a Job que él ni siquiera puede empezar a comprender la grandeza del conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Okay? Del 8 al 11, aquí Dios habla sobre el dominio del mar. Y recuerda tantito de las veces que has estado frente al mar o que has visto imágenes del mar. El sonido y aún la fuerza de las olas. Créanme que hay un momento en que hasta escuchar lo fuerte y ver la grandeza del mar. O sea, realmente en tus ojos como que ni siquiera alcanzas a ver hasta dónde termina, ¿no? O sea, tú te paras en la orillita, pero no puedes ver el final, no puedes ni siquiera dimensionar la fuerza, ¿no? No te puedes muchas veces ni parar de el oleaje que te lleva y te arrastra. Y bueno, han habido muchísimos accidentes, mucha gente ha perdido la vida incluso en el mar. Pero vean lo que le dice aquí Dios a Job.
y las preguntas que le hacen. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Claramente, el único que tiene ese poder es Dios. Ni tú, ni yo, ni Job tenemos la capacidad para ponerle un límite al mar, ¿no? Ni siquiera cuando estamos arriba en un bote o en un barco, incluso todas las leyendas del Titanic, ¿no? Y lo que decían, que ni siquiera Dios podía, ¿cómo se dice? Ni siquiera Dios podía hundirlo, ¿no? Y vean lo que pasó con él. O sea, e incluso el mar, fíjense, el mar tiene la capacidad de llegar hasta lugares donde nunca ha tocado, pero esta capacidad se la ha dado Dios. Hasta donde Dios dice aquí, es hasta ahí. Y estos versículos no son para exaltar la fuerza de el mar, sino para exaltar la fuerza de Dios. Él ha sido el único que tiene el poder de hacer eso, de ponerles un límite, de decir hasta dónde, incluso de conocer las profundidades, porque el ser humano no lo ha logrado. No, eh, se dice que se conoce más sobre el espacio que sobre lo que hay en el mar. O sea, el ser humano no ha logrado descubrir todo lo que hay en las profundidades del mar. O sea, simplemente ha sido Dios. Y evidentemente Job no tenía respuesta ante eso, ¿no? Después vamos a leer del 12 al 33, porque aquí Dios igual sigue cuestionando a Job sobre la luz que llega a la tierra, sobre la muerte, sobre la nieve, sobre la lluvia, sobre el granizo, las constelaciones. Entonces, del 12 al 33 siguen siendo preguntas, siguen siendo cuestionamientos. Y dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba a su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto, como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió el conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre, o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a sus tiempos las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Será acaso que Job, que tú y que yo podremos tener respuesta ante esto? Seguramente no. Es más, ni siquiera tenemos la respuesta ni el control sobre nuestros órganos. Tú y yo podemos controlar lo que comemos, lo que vemos, lo que
Tú no le puedes decir a tu intestino que haga el trabajo que debe de hacer. A tus riñones que realicen todo el trabajo, toda su función. A tu corazón, o sea, ni siquiera le puedes decir como palpita a, a esta velocidad, ¿no? Que tu ritmo cardíaco sea de tal forma. Eso no, ni siquiera eso podemos controlar. O sea, podemos controlar nuestros movimientos, eh, nuestros dedos, nuestros brazos, nuestras piernas, pero internamente yo no puedo controlar que mi sangre corra desde aquí hasta acá, ¿no? O del corazón hasta mis pies. Eso yo no lo puedo controlar. Entonces, cuanto menos podremos controlar todo lo que haya a nuestro alrededor, ¿no? Lo hemos pasado, incluso hemos visto terremotos, sismos. Contra eso nada podemos hacer. No podemos ni no tememos el control, es simplemente Dios quien, quien tiene esa capacidad, quien tiene ese poder, porque Él lo creó, Él así lo dispuso. Entonces, esto mismo es lo que Dios estaba diciéndole a Job, ¿no? A través de preguntas, a través de estos hechos, que fuera Job quien llegara a sus mismas conclusiones. Ahora, del 34 al 38, son otras preguntas y vamos a ver qué dice. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Será acaso que que Job, puede hablarle a las nubes para que haga llover? El 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Será que Job tendrá ese poder sobre los relámpagos? ¿Y será que estos relámpagos reconocerán la autoridad de Job? El 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu la inteligencia? Job podría haber contestado eso, es más, tú y yo podríamos contestar eso. El 37. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Será acaso que Job pudiera haber hecho llover, ¿no?, sobre la tierra seca y podrá decidir sobre dónde va a caer el agua y sobre dónde no? Seguramente no. Y ni tú ni yo podríamos hacerlo tampoco. Entonces, eh, todas estas preguntas, todas estas cosas, lejos de humillar a Job, exaltan y glorifican a Dios. Podemos ver y darnos cuenta a través de la palabra la grandeza de Job, de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, sobre lo que nos rodea, sobre lo que sostiene la tierra, los mares, más allá de lo que tú y yo conocemos, de lo que la humanidad conoce y de lo que ha logrado descubrir, que ha sido gracias a Dios también. Eh, y por último, del 39 al 41, estos versículos, más allá de pertenecer al final del capítulo 38, pertenecen al principio del 39, porque son preguntas relacionadas sobre la creación de Dios, pero en los animales. Dice el 39. Cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre de los leoncillos, cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Realmente podrá Job saciar el hambre de los leones? Yo creo que en principio estos animales son carnívoros, ¿no? Y antes de poder saciar su hambre, bueno, yo creo que se lo comen a él. Nos comerían a ti y a mí. Para saciar su hambre y para saciar la de sus cachorros. Y es más, ni siquiera les alcanzaría.
porque por muy grandes en tamaño que estemos nosotros, bueno, esos animales comen más de 35 kilos. Eh, entonces imagínense, no, ni siquiera, no creo que podríamos saciar su hambre y no creo que podemos eh, encontrarles, ¿no? Alguna presa. Y a los cuervos, bueno, estaba leyendo que estos cuervos, estos animales, comen casi cualquier cosa, pero sus nidos son tan altos que seguramente no podríamos alcanzarlos. Nosotros no tendríamos el medio para alcanzar las fuerzas para alcanzar sus nidos, entonces tampoco podríamos proveerles alimento. Podría proveerles tampoco el alimento. Entonces, ya después en el 39 van a haber preguntas sobre otros animales, por eso les decía que es más el principio de este capítulo que el final del 38. Pero realmente con todo esto podemos darnos cuenta eh, que somos incapaces ante Dios, que incapaces para exigir y para creernos con el derecho de hablar, como seguramente muchos lo hemos hecho, de hablarlo, de eh, respuestas como en su momento Job lo hizo, ¿no? De decirle, respóndeme, pero tú dime, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? Con todo esto podemos darnos cuenta que la sabiduría de Dios, Dios, los planes de Dios, van mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver aquí en el presente, ¿no? Y realmente ya nos falta súper poquito para terminar este capítulo, bueno, este libro de Job. Y pues todavía tenemos mucho que aprender, todavía Dios tiene mucho por qué que hablarnos. Y realmente esto, como les decía, lejos de humillar a Job, era para exaltar y glorificar a Dios, ¿no? Y hacerle ver eh, el error en el que él estaba, ¿no? Llevarlo a un arrepentimiento real, porque no había nadie que pudiera consolarle. Y cuando él vio hablar su vida, realmente Job no había llegado a ese arrepentimiento que Dios estaba preparando para su vida. Entonces, hasta aquí el capítulo de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues escríbanos. Nuevamente pues está aquí por Messenger, por Instagram, cualquier cosa, o sea, háganosla saber. Y sobre todo que la estudien ahí con Dios. Que acabando este estudio, continúen leyendo la palabra y continúen preguntándole a Dios qué más tiene que hablar para sus vidas. Entonces, vamos a orar para terminar. Y eh, creo que es todo. Recuerden que también el jueves tenemos la siguiente parte del estudio a las 7:30. Y ya, ¿va? Pues Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella no podemos más que exaltarte y glorificarte y darnos cuenta de que somos insignificantes, Señor. Que simplemente ha sido por tu gracia, ha sido por tu amor que has decidido. Y más allá de darnos vida, Señor, de darnos salvación, de darnos una vida eterna, de habernos escogido y para que tu Hijo sea revelado en nuestras vidas, para que a través de Él, de tu palabra, podamos seguir conociéndote a ti y podamos eh, reconocer quién eres tú y aún reconocer cuál es nuestro lugar, Señor, eh, en esta tierra, en estos tiempos. Aún te damos gloria y te damos alabanza por lo que estás haciendo. Señor, porque podemos estarnos quejando de la situación actual de esta pandemia,
Y has sido tú, Señor, quien tiene el poder sobre el mundo, sobre lo que ha estado pasando. Y aún sobre nuestras familias, sobre nuestras propias vidas. Eh, Simplemente podemos darte gracias, Señor. Y aún pedirte perdón por aquellas veces que hemos sido tan orgullosos contigo, que hemos sido tan arrogantes y aún porque nos hemos sentido con el derecho de exigirte y de cuestionarte. Perdónanos, perdónanos y a través de tu palabra, Señor, llévanos a ese arrepentimiento, así como lo hiciste en la vida de Job. Aún gracias, gracias porque a través de este libro hemos aprendido tanto sobre ti y aún tanto sobre nuestra condición pecaminosa, sobre nuestra condición orgullosa, pero sobre todo de tu amor y de tu gracia para con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hasta aquí el estudio de este día. Creo que sí, ya no hay nada más que decir, más que cuídense mucho y esperamos vernos pronto. Bye.